Buen día. Si algo ha de ser el punto fuerte del Audi A6, C6, es, sin duda, su carrocería. En los coches bien mantenidos y libres de accidentes no suele haber corrosión, y si la hay, suele ser solo en las esquinas de la tapa del maletero y en el soporte de la tercera luz de freno, o incluso en las partes inferiores del puertas. El capó y los guardabarros delanteros no se oxidarán porque están hechos de aluminio. La pintura de los umbrales puede desprenderse y las luces delanteras y traseras pueden empañarse. Las traseras son más frecuentes en los sedanes que en las camionetas. Electricidad y electrónica. Es bastante bueno, aunque no perfecto. La mayoría de las veces los problemas se relacionan con el funcionamiento de las ventanas eléctricas. También hay fallas en el freno de mano eléctrico, y en la versión familiar también hay fallas en el motor del limpiaparabrisas, lo que generalmente se debe a por fugas de líquido lavaparabrisas, así como por corrosión de la trampilla. La columna de dirección puede bloquearse, lo que resulta tan molesto que puede imposibilitar el desplazamiento en coche. Otro problema es la penetración de agua en el interior del coche, pero es difícil tratarlo como un fallo. Suele ser el resultado de negligencias en las que los usuarios del A6 no limpian los orificios de drenaje del parabrisas. Hay dos, uno de los cuales solo se consigue en el centro de servicio ni en el techo solar. Aquí hay 4 agujeros, pero sobre todo los de la parte delantera del techo solar están obstruidos. Los dos números siguientes se refieren a la versión Avant. En primer lugar, las pantallas de las lámparas de la tapa del maletero están hechas de un material diferente y más económico que las pantallas de las lámparas exteriores, lo que significa que después de muchos años, las luces del portón trasero pueden volverse apagadas y antiestéticas, mientras que las luces del exterior seguirán estando en condiciones aceptables. Puede intentar pulir, y si no ayuda, reemplazar las lámparas. Además, las partes exteriores de la luneta trasera de la camioneta A6 pueden deslaminarse, al igual que el parabrisas del Ford Mondeo MK4. Aunque esto no tiene consecuencias graves, sí tiene un aspecto feo. El interior suele tener un aspecto tan bonito que los comerciantes deshonestos torcen los contadores sin ninguna sospecha por parte de los clientes. Pero se pueden encontrar elementos desgastados, como interruptores de luz o de elevalunas y laterales de los asientos, así como elementos dañados. Aquí se pueden incluir, por ejemplo, elementos de madera deslaminados, aunque este tipo de problemas no son la norma. Los píxeles de las pantallas pueden desaparecer. El Audi A6 C6 podría venir de fábrica con suspensión convencional, suspensión deportiva, S-Line, o suspensión neumática habitual en el modelo Allroad. Los dos primeros tipos básicamente no causan grandes problemas, salvo el desgaste de las gomas, pero la suspensión S-Line ofrece un confort notablemente menor que la convencional, demasiado baja para algunas personas. La neumática, por otro lado, es un tema peor. Sí, le permite controlar la distancia al suelo y la rigidez de la suspensión, pero tiene fugas, y los puntales neumáticos deben reemplazarse aproximadamente cada 10 años. Los delanteros a veces duran un poco más largos, los traseros bastante más cortos. Si las condiciones de la carretera son desfavorables, por ejemplo si el coche circula por carreteras saladas en invierno, la suspensión fallará antes, lo que resulta problemático porque su reparación con piezas originales es costosa. Puede intentar salvarse con sustitutos de marca, pero las piezas de baja calidad o de origen desconocido solo pueden empeorar las cosas. El caso es que estos recambios de marca no necesariamente están disponibles, especialmente para el eje trasero. La mayoría de los demás componentes de la suspensión, independientemente de su tipo, deberían soportar un kilometraje de unos 200.000 kilómetros y más. Otra cosa es que cuando se trata de A6 usados, la gran mayoría de ellos deberían tener al menos un segundo juego de suspensión. En el lado positivo, no hay comentarios sobre el chasis y los frenos. Incluso si ignoramos los motores V10 superiores, la gama es vertiginosa. El A6 ofrecía unidades 2,0 TFSI, 2,4 V6, 2,8 V6 FSI en 3 versiones de potencia, 3,0 V6 TFSI, 3,2 V6 FSI, y 4,2 V8, y 4,2 V8 FSI. En teoría, el 2,0 TFSI es un motor completamente decente, pero solo en teoría. Se suele desaconsejar, principalmente por problemas de consumo excesivo de aceite. También se producen fallas en el turbocompresor y daños al árbol de levas, y con el tiempo también se producen fugas de combustible. El motor 2,4 V6 con inyección multipunto es muy buscado, principalmente por personas que desean instalar un sistema de GLP.
Aquí hay que tener cuidado con el estado de la transmisión de distribución, también puede producirse consumo de aceite, pero aparte de eso es un motor digno de recomendar. Las unidades 2,8 y 3,2 FSI y 3,0 TFSI son medias. La inyección directa causa problemas con depósitos de carbón, fugas y puede consumir aceite, especialmente en el 3,0 TFSI. También hay que tener en cuenta que el motor 3,0 TFSI, al contrario de lo que su nombre indica, está equipado con un compresor mecánico. Aunque no hay informes de fallos relacionados con él, es de esperar que cualquier reparación o regeneración pueda costar más que en el caso de los turbocompresores de la competencia. En cada uno de estos motores, puede esperar problemas con la sincronización, específicamente con los tensores, así como con las bobinas de encendido y los inyectores. Las últimas opciones son los motores V8 4,2, problemas, por supuesto sincronización y fugas, y en la versión FSI también depósitos de carbón. También utilizaban colectores de admisión inestables, por lo que hay que tener especial cuidado con los coches de los primeros años de producción. Las fugas de refrigerante desde la parte trasera del motor pueden ser particularmente peligrosas. Pueden mezclarse con el aceite, lo que provocará la destrucción del motor. El Audi A6 4,2 con inyección multipunto se fabricó solo hasta 2006. La versión 2,4 V6 permaneció en la gama durante 2 años más. Aquí era un poco más modesto que en el caso de los motores de gasolina. Los motores 2,0, 2,7 y 3,0 TDI se ofrecían en diferentes versiones, siendo los 2,7 y 3,0 motores en V de 6 cilindros. El 2,0 TDI con inyección Common Rail es una opción bastante buena, siempre que nos limitemos a la variante de 170 caballos marcada como CAHA. El CAGB de 136 caballos es aún más económico, pero después de un mayor kilometraje, que seamos sinceros, todos los automóviles de este tipo ya han cubierto, la bomba de aceite puede dañarse, lo que a su vez puede provocar la destrucción del motor. Los motores 2,0 TDI con inyectores unitarios tienen el mismo problema, que va acompañado, entre otros, de cabezas agrietadas o problemas con los inyectores. Vale la pena recordar que el reemplazo de la correa de distribución debe implicar no solo el reemplazo de la bomba de agua y los tensores, sino también los tornillos. Esto puede parecer obvio, pero hay personas que intentan ahorrar dinero en ello, pero esto puede provocar que se rompan los tornillos viejos, y por tanto se convierta el coche en una escultura estática. Los motores 2,7 y 3,0 TDI están relacionados estructuralmente y tienen problemas similares. Las principales son las trampillas de los colectores de admisión. En casos extremos pueden romperse y caer dentro de los cilindros. A veces simplemente se atascan o simplemente se rompen. No es necesario comprar colectores de admisión nuevos, existen kits de reparación adecuados. Otro problema es la polea con amortiguador de vibraciones. Conviene comprobar su estado, ya que puede estar dañada, la parte interior se separa de la exterior, lo que a su vez provoca que la correa multicanal se caiga o simplemente no funcione. Y esto significa, entre otros, sin carga de batería y final rápido del viaje. ¿Qué más hay que comprobar más de cerca? Filtros DPF, inyectores y por supuesto sincronización. Este último no solo es complicado, sino que además está instalado en el lado de la caja de cambios, lo que aumenta significativamente el coste de sustitución. Sin embargo, se considera que es algo más duradera que las correas de distribución de los motores de gasolina del A6, C6. En general, los motores 2,7 y 3,0 TDI suelen considerarse, junto al 2,4 V6 de gasolina, la fuente de propulsión más fiable y duradera para el A6, C6. Desde 2008, Audi empezó a equipar sus motores diésel con una bomba de alta presión Bosch CP4. Normalmente, esto no nos interesaría si no fuera por el detalle de que es más sensible a la calidad del combustible que las soluciones utilizadas anteriormente. Vale la pena tener esto en cuenta al elegir una gasolinera, porque una bomba dañada significa limaduras en el sistema de combustible y esto puede causar daños al motor. El Audi A6, C6, se ofrecía con transmisiones manuales, transmisiones continuamente variables denominadas Multitronic y transmisiones automáticas hidrocinéticas denominadas Tiptronic. Se podía elegir entre tracción delantera o tracción total. Las cajas de cambios manuales prácticamente no presentan problemas, aunque conviene recordar que, especialmente en los motores diésel, puede ser necesario sustituir el volante bimasa.
Multitronic tradicionalmente recibe peores críticas, aunque en la práctica tiene más éxito que el A6C5, y es adecuado para conductores tranquilos. Solo se conecta a tracción delantera. El Tiptronic es más duradero que el Multitronic, pero a muchos coches con estas transmisiones ya se les debería haber sustituido el convertidor. Normalmente dura unos 250.000 km. Un Multitronic en buen estado debería recorrer una distancia de aproximadamente 50.000 kilómetros sin grandes interferencias, kilómetros más pequeños. La falta de cambios de aceite regulares ciertamente afectará negativamente la durabilidad de ambas transmisiones automáticas. No es necesario hablar de tracción delantera, así que vayamos directamente a 4. Es un sistema basado en el mecanismo Torsen, que se caracteriza por una durabilidad y fiabilidad muy altas. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que se caracterice de esta manera? Debes recordar cambiar periódicamente el aceite de los diferenciales y de la caja de transferencia, y los neumáticos de ambos ejes deben ser idénticos y tener el mismo grado de desgaste. Es cierto que el sistema 4 no tiene tan mala fama como el xDrive de BMW, en cuanto a la sensibilidad a los diferentes neumáticos de los ejes, pero un descuido en este terreno no le ayudará. Multitronic no se combinó con tracción total. Todos los Audi A6 T6 con tracción 4 y automática tienen transmisión Tiptronic. Bueno, por supuesto, no hay revelaciones, pero bueno, los ASICs más jóvenes de esta generación ya tienen 11 años, y los mayores, 18. Tienen derecho a estar un poco agotados y hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, elegir la versión y el modelo correctos, además de tener algo de dinero extra a mano en caso de una avería imprevista, puede garantizar un buen coche para viajes cómodos que el propietario disfrutará durante años. Pero que la mano de Dios te proteja de los ahorros estúpidos, porque rápidamente te resultará contraproducente. Como dicen en el extranjero, juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos. Y si conocéis algún fallo común, agradecería vuestros comentarios. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en